Finalmente lo tengo. Después de 6 años, 3 diplomas abandonados y casi la bancarrota, el prototipo está operativo. El hardware es una monstruosidad improbable. Procesadores mineros de criptomonedas reprogramados, condensadores hospitalarios inutilizados y amplificadores cuánticos que cayeron de un transporte, sin preguntas. Las matemáticas son sólidas. Los algoritmos de descompresión cuántica funcionan, al menos en teoría. Estoy documentando todo esto porque quiero un registro de mi cordura antes de la primera prueba real. Nadie creía que esto sería posible, mucho menos con equipos improvisados. La teletransportación no es solo una cuestión de cortar y mover materia. Se trata de doblar el tejido de la realidad, reconfigurar la posición de cada átomo en relación con todos los demás. Es un milagro matemático, y lo resolví en un laboratorio improvisado, usando componentes reciclados. Primera prueba, con un objeto inanimado completada. Un libro de bolsillo, nada especial. Neuromante, de William Gibson. Teletransportación exitosa en términos de forma y función. El libro parece idéntico, excepto el título en la portada dice Neuroespacial. Revisé en línea. Esta edición no existe. Las palabras en el interior parecen las mismas, pero no tuve tiempo de verificar cada página. ¿Una anomalía en la impresión? Improbable. ¿Una falla de calibración en el escáner cuántico? Posible. Estoy tratando de no dejar que mi imaginación vuele demasiado. Pero algo anda mal. Las matemáticas aseguraban que cada partícula sería reconstruida exactamente como antes, no que habría desviaciones conceptuales. Registro 3. 9 horas y 15 minutos. Segunda prueba. Un paquete de cigarrillos. No fumo, pero necesitaba algo con detalles finos para verificar la fidelidad de la reconstrucción. El paquete volvió perfecto, excepto por el logotipo de la marca. Una anomalía tan pequeña que alguien distraído no la notaría. La tipografía es perfecta, los colores idénticos. Es como si hubiera sido fabricado así desde el principio. Cuando mencioné esto a mi asistente, Yvonne, ella se rió nerviosa. Dijo que tal vez estaba trabajando demasiado. Pero antes de irse, miró el paquete más tiempo de lo habitual y me di cuenta. Tardó aproximadamente 0,7 segundos más de lo esperado en responder cuando le pregunté si lo encontraba extraño. Como si su cerebro necesitara tiempo extra para procesar lo que estaba viendo. Registro 4. 21 horas y 3 minutos. Tercera prueba. Mi llavero. Regresó con una llave adicional. Una pequeña llave de bronce, desgastada, como si hubiera sido utilizada durante años. No puedo identificar qué cerradura abre. Probé con todos los cajones del laboratorio, mi apartamento, el vehículo de mis padres. Nada. Pero la parte realmente inquietante, la llave me resulta familiar, como si la hubiera usado antes, pero no puedo recordar dónde o cuándo. Visité a mi madre hoy. Parecía vacilante. Me invitó a entrar, pero me observó atentamente mientras bebía té en la cocina. No de manera obvia, sino periférica, como si estuviera tratando de confirmar algo. Cuando le pregunté si todo estaba bien, respondió: «Por supuesto, cariño. ¿Te ves cansado o diferente?» Luego sonrió y cambió de tema. Nunca la había visto tan atenta a mi presencia. Registro 5. 1 hora y 38 minutos. Recalibré todos los sistemas. Tripliqué las verificaciones de integridad. Revisé las ecuaciones de mapeo cuántico. Por lo que puedo determinar, los objetos están regresando estructuralmente intactos, pero con pequeñas variaciones que desafían las leyes de conservación. Es como si el sistema estuviera inyectando elementos de otro lugar. No puedo pensar en una mejor explicación. Hoy, en el mercado, el cajero me miró durante 3 segundos después de que le hablé. Lo cronometré. Simplemente
se detuvo, como si estuviera recibiendo una transmisión lejana antes de responder. Y cuando lo hizo, su voz tenía una calidad mecánica. ¿Me estoy volviendo paranoico? Tal vez no. Hay una sensación creciente de que algo sutil ha cambiado en el mundo a mi alrededor. Como un instrumento musical ligeramente desafinado, imperceptible para la mayoría, pero tortuoso para alguien con oído absoluto. He empezado a notar pequeños lapsos temporales a mi alrededor. Durante la cena, fui a la cocina por un vaso de agua, y al regresar, los cubiertos en la mesa estaban dispuestos de manera diferente. No recordaba haberlos tocado. Minutos después, apareció una notificación en mi dispositivo diciendo que había iniciado sesión en un sitio web que nunca visité. Revisé el historial. El acceso realmente ocurrió, pero yo no lo hice. Registro 6, 5 horas y 12 minutos. No puedo dormir. Las pruebas con objetos son ahora consistentes. Pequeños cambios, siempre mínimos, pero definitivamente reales. Un reloj que regresa con números romanos en lugar de arábigos. Un bolígrafo con tinta azul en lugar de negra. Incluso después de verificar 3 veces que era negra antes del transporte. Hoy, una fotografía regresó mostrándome junto a un perro que nunca tuve. Las matemáticas no explican esto. Mis ecuaciones describen un universo determinista donde la información se conserva por completo. Pero hay un ruido de fondo en los datos. Pequeño, constante, una variable que no puedo aislar. Como un susurro casi inaudible bajo el ruido blanco. A veces, tarde en la noche, cuando analizo los registros de teletransportación, juro que casi puedo discernir un patrón en ese ruido. Algo que parece intencional. Esta noche, cuando finalmente me dormí, me desperté abruptamente con un sonido en el apartamento. Un chasquido seco, como un interruptor de circuito activándose. Me levanté lentamente y caminé por el pasillo oscuro, tratando de encontrar el origen. Todo parecía normal hasta que vi algo sobre la mesa de la sala, la estatuilla. Curioso. No recuerdo haberla adquirido en ningún momento, pero ahí estaba, inamovible, proyectando una sombra extrañamente alargada en la penumbra del ambiente. Tal vez estoy demasiado cansado. Registro 7 horas, 18 minutos y 56 minutos. Tomé mi decisión. Mañana haré la prueba final, en mí mismo. Sé que parece una locura, especialmente considerando las anomalías, pero necesito entender lo que está sucediendo. Si algo cambia en el proceso, necesito probarlo directamente. La ciencia requiere sacrificio y observación directa. Encontré algo extraño en mi mesa esta mañana. Lo mencioné en el último registro. Una pequeña estatuilla, quizá de unos 7 centímetros de altura. Material negro mate. Absorbe la luz de manera inquietante. Representa una figura humanoide con cabeza canina, sin rostro, sin detalles. No recuerdo haberla comprado ni haberla visto antes. Le pregunté a Yvonne, pero ella frunció el ceño y dijo: «La pusiste ahí ayer. Dijiste que era importante». No recuerdo eso. Absolutamente no lo recuerdo. Pero ahí está, pesada en mi mano, fría como si hubiera estado a la intemperie durante un invierno interminable. Antes de apagar los monitores, eché un último vistazo a la estatuilla. Algo parecía inquietante. No solo su presencia, sino la textura de la superficie, que antes era uniforme y opaca. Ahora, bajo una iluminación indirecta, pequeñas irregularidades se han vuelto visibles. Marcas microscópicas, casi símbolos, que parecían reorganizarse cuando me movía. Intenté tocarla, pero mi mano titubeó antes de acercarse. Algo dentro de mí gritaba que no lo hiciera. Registro 8. 24 horas y 14 minutos. Preparativos finales completados. Sistema verificado.
calibraciones optimizadas. Dejaré este registro aquí y comenzaré la secuencia de teletransportación. Si algo sale mal, bueno, la ciencia no es para los débiles de corazón. La estatuilla está junto al terminal, mirándome con su rostro sin rasgos. Decidí llevarla conmigo como objeto de control, algo con lo que comparar el antes y el después. Así comienza el experimento, por la ciencia, por el cambio del paradigma humano, por el conocimiento, a cualquier costo, inicializando la secuencia de teletransportación. Registro 9. 4 horas y 23 minutos. Regresé. El proceso fue difícil de describir. Un instante de oscuridad absoluta, seguido de una sensación que solo puedo clasificar como desfragmentación consciente. Como si cada pensamiento fuera separado, analizado y luego recompilado. Físicamente, estoy intacto. Todos los parámetros vitales son normales. Las mismas cicatrices, las mismas huellas dactilares. El escaneo cerebral muestra actividad eléctrica dentro de los estándares esperados, con una ligera variación en el lóbulo temporal, probablemente debido al estrés. El primer experimento exitoso de teletransporte humano. Los datos iniciales sugieren que sí, excepto que el laboratorio es ligeramente diferente. El marco en la pared norte está inclinado 3 grados más que antes de la prueba. Medí. Estoy seguro de que no lo toqué. La mancha de café en la mesa de control ahora tiene una forma vagamente distinta. Antes parecía una elipse. Ahora se asemeja a un triángulo irregular. La silla de Yvonne está 17 centímetros más a la izquierda. Pequeños cambios, sí, pero medidos y confirmados. La estatuilla regresó conmigo. Está aquí, exactamente como antes. Material negro mate, figura antropomórfica con cabeza canina, excepto por un detalle inquietante. Ahora hay una delgada línea grabada en su pecho. Una simple línea horizontal que definitivamente no estaba ahí antes. La examiné repetidamente bajo luz ultravioleta y microscopio. La línea parece haber sido parte del objeto desde su origen, no una adición reciente. Registro 10. 14 horas y 8 minutos. Yvonne llegó hace una hora. Cuando entró al laboratorio, se detuvo en la puerta. Solo se quedó quieta. Por unos 4 segundos antes de decir buenos días. Sus ojos me examinaron como un escáner, metódicamente, de arriba abajo. Le pregunté si algo andaba mal y ella respondió: «¿Te ves descansado?» Una observación aparentemente inocente, excepto por el hecho de que no he dormido en las últimas 36 horas y tengo visibles ojeras. Cuando mencioné esto, solo sonrió y dijo: «Aún así, ¿te ves bien?» La elección de sus palabras fue extraña, precisa, como si pudiera estar incorrecta de alguna manera. Durante el resto del día, Yvonne siguió actuando de forma inusual. Cada vez que hablaba con ella, había un leve retraso antes de su respuesta, como si estuviera calculando, midiendo sus palabras con precisión quirúrgica. Y luego, al final de la tarde, noté algo aún más inquietante. Estaba mirando la estatuilla de nuevo, pero esta vez su expresión no era de curiosidad, era de reconocimiento. Durante nuestra reunión matutina, noté otro comportamiento anómalo. Tardaba 0,8 segundos más de lo habitual en responder a mis preguntas. Lo cronometré. Fue consistente en cada interacción. Es como si su cerebro necesitara tiempo extra para procesar mi presencia, como un sistema intentando sincronizarse con una señal ligeramente desfasada. Registro 11. 1 hora y 47 minutos. Descubrimiento perturbador. El candado del cajón inferior de mi archivo personal ha cambiado. La nueva llave, la que apareció en mi llavero después de la prueba anterior, encaja perfectamente.
El cajón contiene documentos que no reconozco, registros de experimentos que no recuerdo haber realizado, mi propia caligrafía, mis huellas digitales en las páginas, pero ningún recuerdo en mi mente. Las notas describen variaciones en los parámetros de teletransporte que nunca consideré implementar. Cálculos para un factor de compensación interdimensional. Un concepto que jamás formó parte de mi modelo teórico. En los márgenes, bocetos repetidos de la estatuilla canina. Docenas de ellos, cada uno ligeramente diferente. Algunos con 2 líneas horizontales, otros con líneas verticales. Variaciones sobre un tema que no comprendo. Aún más inquietante, encontré un correo electrónico enviado desde mi dirección a un físico teórico de la Universidad de Cambridge. La marca de tiempo indica que se envió hace 3 días, pero no recuerdo haberlo escrito. En él, pregunto sobre anomalías consistentes en la reconfiguración cuántica durante el desplazamiento en el espacio no continuo. Mi ubicación permanece inalterada. Detente. Registro 12 horas y 20 minutos. Salí del laboratorio hoy. Necesitaba verificar si las anomalías se extendían más allá de mi entorno inmediato. El mundo exterior se ve casi idéntico. El barista en la cafetería de la esquina me llamó por mi nombre, como siempre lo hace. El clima coincide con el pronóstico, pero las interacciones humanas siguen siendo extrañas. La mujer del apartamento 3B, que siempre me ignora en el ascensor, hoy me miró durante todo el descenso. No con hostilidad ni curiosidad, solo atenta, como si estuviera catalogando cada detalle de mi apariencia. Cuando las puertas se abrieron en la planta baja, siguió de pie, mirándome hasta que fui yo quien salió primero. En el parque noté cómo las conversaciones se detenían momentáneamente cuando pasaba. No toda la gente, pero alrededor del 37% de ellos. Una pausa promedio de 1.2 segundos, seguida de una reanudación apenas más breve. Una variación tan sutil que la mayoría ni siquiera la notaría. Pero estoy entrenado para observar discrepancias mínimas. Registro 13. 5 horas y 40 minutos. La estatuilla me siguió a casa. La dejé explícitamente en el laboratorio, encerrada en el cajón recién descubierto. Estoy absolutamente seguro de ello. Pero cuando abrí mi mochila en casa, allí estaba. Material negro que absorbe la luz. Cabeza canina sin expresión. Ahora con 2 líneas horizontales en su torso. Examiné el sistema de seguridad del laboratorio. Nadie entró después de mi partida. No hay evidencia de que se haya abierto el cajón. Para probar una teoría extrema, puse la estatuilla en una caja sellada con un precinto numerado y la dejé sobre la mesa de la cocina. Fui a ducharme. Al regresar 15 minutos después, la caja seguía intacta, el precinto inviolado. Pero al abrirla, vacía. La estatuilla estaba sobre mi almohada. Registro 14. 13 horas y 12 minutos. Recibí un mensaje cifrado en mi terminal personal. El algoritmo de cifrado es avanzado, pero curiosamente familiar, como si lo hubiera escrito yo mismo, aunque no reconozco la implementación específica. Después de 3 horas de intentos, logré decodificarlo. Detente. No soy tu enemigo. La dirección IP de origen es imposible. Literal y matemáticamente imposible. Una secuencia que viola los protocolos de enrutamiento existentes. 192.168.0. Analicé nuevamente los registros del teletransportador. Incluso bajo escrutinio microscópico, sigo encontrando el mismo patrón subyacente en el ruido cuántico. Un susurro digital casi inaudible. Cuando se visualiza como una forma de onda tridimensional, el patrón se asemeja vagamente al contorno de la estatuilla. Registro 15.
21 horas y 58 minutos. Mi madre me llamó esta tarde. Una conversación aparentemente normal hasta que preguntó: ¿estás solo ahí? Dije que sí. Ella guardó silencio durante 12 segundos completos, cronometrados. Luego: ¿estás seguro, Conrad? ¿Absolutamente seguro de que estás solo? Cuando insistí en que sí, suspiró profundamente y dijo: Conrad, tu padre y yo hablamos. Creemos que deberías detenerte, volver a estudios convencionales. Este proyecto no es el primero, ¿sabes? Y colgó antes de que pudiera preguntar a qué se refería. Estoy empezando a teorizar que la teletransportación no solo reconstruye la materia, sino que de alguna manera la cambia. No solo en el espacio físico, sino en algún otro parámetro que no previmos. Como si cada transporte creara una pequeña grieta en algo más fundamental que el espacio-tiempo. Registro 16. 4 horas y 3 minutos. Me vi a mí mismo hoy. No un reflejo, ni una alucinación. Yo. Me detuve al otro lado de la calle cuando volvía al laboratorio. La misma cara, misma postura, la misma expresión de asombro que seguramente tenía en mi propia cara. Por un momento nos quedamos quietos, observándonos mutuamente. Entonces, el otro Conrad metió la mano en su bolsillo y sacó algo pequeño y oscuro. La estatuilla. La sostenía exactamente como yo sostengo la mía, con la misma cautela, como si manipulara material radiactivo. Cuando intenté cruzar la calle para enfrentarlo, pasó un transporte. Cuando la vía quedó despejada, él había desaparecido. La estatuilla en mi bolsillo ahora tiene 3 líneas horizontales. Por instinto, la tomé y la examiné más de cerca. Las 3 líneas parecían ligeramente más profundas que antes. Pero lo más extraño fue notar que la textura de la superficie había cambiado nuevamente. Aparecieron pequeñas ondulaciones en la base, casi imperceptibles al tacto. La sensación, al sostenerla, era distinta. Como si su densidad hubiera cambiado ligeramente, como si fuera más pesada. Las matemáticas convencionales no explican esto, pero los archivos en el cajón, los cálculos sobre el factor de compensación interdimensional, predicen exactamente este fenómeno, y fueron escritos con mi propia mano. Ya no soy el único Conrad en este mundo. Registro 17. 3 Conrads. 3 versiones diferentes de mí mismo observadas en las últimas 48 horas. El primero en la calle frente al laboratorio. El segundo en el estacionamiento del mercado. El tercero, inquietante, permaneció bajo la lluvia frente a mi apartamento durante aproximadamente 47 minutos, cronometrados hasta que la oscuridad lo tragó. Cada uno lleva la misma estatuilla negra. Cada uno observa con la misma expresión calculadora que imagino en mi propio rostro. Ninguno intenta acercarse, solo miran. Están monitoreando, recopilando datos o simplemente esperando. La estatuilla sobre mi mesa ahora tiene 4 líneas horizontales. Cuando intento fotografiarla, la imagen invariablemente resulta en un desenfoque ilegible. Bajo el microscopio electrónico, su superficie revela una irregularidad fractal que se repite infinitamente en escalas cada vez más pequeñas. Material imposible. Los mensajes se acumulan, ahora en todos mis dispositivos, siempre cifrados, siempre usando algoritmos que parecen desarrollados por mí, pero que no reconozco conscientemente. Decodificados. Detente. No soy tu enemigo. La máquina está contaminada. Escucha el ruido. Es la única verdad. Registro 19 o 20. Perdón por la inexactitud. He dormido 18 minutos. Ciclo de sueño comprimido, más eficiente, menos vulnerable. Las versiones se acercan cada vez más. Ayer, un Conrad diferente se sentó en la mesa junto a la mía en la cafetería. Usé una cicatriz en la barbilla que no tengo.
Simulamos normalidad durante 7 minutos y 34 segundos. Fingimos ser extraños, hasta que deslizó un papel a través de la mesa. Coordenadas matemáticas, no geográficas. Ecuaciones multidimensionales que describen un punto fuera de la geometría euclidiana convencional. Garabateó a continuación. Ahí es donde viene el ruido. En el instante en que tomé el papel, un escalofrío recorrió mi columna vertebral. La textura de la hoja era extraña, demasiado rugosa, como si no estuviera hecha del mismo material que cualquier otro papel que hubiera tocado antes. Al acariciarlo más de cerca, noté algo alarmante. Los márgenes estaban cubiertos por pequeños símbolos, imposibles de ser dibujados a simple vista. No eran números ni letras, eran algo más allá. Y mientras observaba, por un momento, sentí una sensación nauseabunda de que los símbolos estaban cambiando, como si respondieran a mi propia presencia. Levanté la cabeza para preguntar más, pero el otro Conrad se había ido. El callejón estaba vacío. El papel todavía estaba en mi mano. Cuando pregunté qué significaba, él solo susurró: «Probaste la máquina 8 veces antes de la prueba humana, no 3». Y se fue. Él está mintiendo. Tengo registros claros de solo 3 pruebas con objetos antes del transporte humano. Excepto que el registro en el cajón secreto documenta 8 pruebas, con mi letra, mis huellas digitales. Esta versión de Conrad sabe cosas que yo no sé, o recuerda cosas que olvidé, o inventa cosas que nunca sucedieron. Registro 30 y... creo que 4. Yvonne no vino a trabajar durante 72 horas. Cuando llamé a su teléfono, una voz idéntica a la mía respondió: «No existe, Conrad. Nunca existió. Verifica los registros de contratación». Mi sangre se congeló. Me quedé unos segundos sosteniendo el teléfono sin poder colgar. Esa voz era la mía, pero no era una grabación. Había una duda sutil, una respiración entre las palabras que indicaba que se decía en tiempo real. Colgué y con manos temblorosas accedí al sistema del laboratorio. Busqué el contrato de Yvonne, sus informes, el historial de inicio de sesión en el servidor. Nada, sin registros de acceso, sin mención de su nombre en ningún documento oficial. Pero la recordaba. Hablé con ella. Estuvo aquí. Así que revisé mi propio correo electrónico. Busqué mensajes que habíamos intercambiado. Todos estaban allí, pero había algo extraño. Cuando abrí su primer correo, me di cuenta de que el texto estaba incompleto. Revisé los archivos administrativos. Nada. No había contrato de Yvonne, sin registro de pago. Solo encontré una hoja con su nombre y un código alfanumérico que no reconocía. Cuando examiné las grabaciones de seguridad de las últimas semanas, Yvonne no aparecía. Las grabaciones me mostraban hablando con el aire, tomando notas después de pausas en las que debería haber estado escuchando sus respuestas. Pero la recuerdo, su acento suave, la forma en que siempre se recogía el cabello detrás de la oreja izquierda cuando se concentraba, el aroma cítrico de su perfume. La estatuilla tiene ahora 5 líneas. La encontré en la ducha esta mañana. Me quedé de pie, mirando la pieza negra en el suelo mojado. No debería estar allí. La había encerrado en la caja fuerte del laboratorio la noche anterior. Revisé 2 veces antes de irme. Tomé la estatuilla con un paño, evitando el contacto directo. El material parecía más frío que el entorno, como si absorbiera la temperatura circundante. Pasé mis dedos sobre las líneas. Ahora, vistas de cerca, no eran solo surcos en la superficie. Parecían pulsar ligeramente en un patrón rítmico imposible. Cerré los ojos. Por un momento, creí escuchar algo, un sonido débil, como una señal de radio muy sintonizada. ¿Puede ser registrado? ¿Junio?
Finalmente logró aislar el ruido en los registros del teletransportador. Pero surgió algo más débil. Cuando convertí el ruido en un espectrograma visual, formó patrones claros. No eran solo repeticiones caóticas, sino estructuras ordenadas como símbolos. Al principio, pensé que era un error de representación. Así que aumenté la resolución y vi lo que era. La estatuilla. No una representación artística, sino un boceto geométrico perfecto. La silueta exacta del artefacto negro, detallada en un formato tridimensional. Era como si el ruido en sí mismo tuviera una firma visual oculta dentro de su frecuencia. Pero luego me di cuenta de algo aún más inquietante. El patrón ya existía en los registros antes de la primera prueba de teletransportación. El código del ruido siempre había estado allí, como si la máquina no hubiera creado el fenómeno, solo amplificara algo que ya estaba presente en la estructura de la realidad. No fue fácil. El algoritmo de filtrado convencional solo lo distorsionaba, como si el ruido resistiera activamente el análisis. Tuve que desarrollar un nuevo modelo matemático basado en los cálculos encontrados en el cajón secreto. El ruido no es aleatorio. Forma un patrón repetitivo que, cuando se traduce en una matriz tridimensional y se rota en un eje no euclidiano, revela algo imposible, pero real: la silueta exacta de la estatuilla. Más inquietante aún, el patrón ya estaba presente antes de la primera prueba. Estaba integrado en el fondo cuántico del sistema, esperando ser amplificado, como un caballo de Troya digital, escondido en las fluctuaciones subatómicas que sostienen nuestra realidad. No creamos el ruido, simplemente le abrimos una puerta. Si esto es cierto, entonces hay algo al otro lado. Conecté un espectrómetro al sistema de teletransportación. Si había alguna firma de energía desconocida o un patrón de ruido anómalo, necesitaba detectarlo. Los gráficos comenzaron a formarse. Primero, patrones aleatorios. Luego, formas geométricas regulares, triángulos, hexágonos, secuencias numéricas imposibles. Entonces, algo apareció en el centro de la matriz de datos. Una firma que parecía una marca. Un símbolo que parecía haber sido dejado intencionalmente. No solo un remanente de la operación de la máquina, pero un rastro de una inteligencia en el otro lado. Registro de octubre. Confronté una versión hoy. Me sorprendió un Conrad en el estacionamiento subterráneo. Tenía el cabello más largo y ojeras profundas. Demacrado, como si hubiera pasado semanas sin una alimentación adecuada. ¿Qué está sucediendo?, exigí saber. Él solo sonrió. Una sonrisa triste. Las matemáticas son impecables, pero incompletas, dijo. El teletransporte no solo traslada, copia, y cada copia trae un fragmento de un lugar que no debería existir. ¿Qué lugar?, pregunté. Un lugar donde observan, donde siempre han observado. Tomó su estatuilla. Tenía 8 líneas horizontales. Cada cruce, una contaminación. Entró y desapareció antes de que pudiera alcanzarlo. Al tocar la pared con la mano, sentí un ligero hormigueo. Mis dedos temblaron. El material parecía todo lo que conocía. No era concreto, no era madera, no era metal. Tenía una textura ligeramente fibrosa, como si se estuviera reconstruyendo en tiempo real, como si regenerara el espacio para mantener su integridad. Tomé una navaja de bolsillo e intenté raspar la superficie. La cuchilla atravesó la pared como si cortara aire, sin resistencia, sin impacto. El espacio frente a mí no era solo sólido, era un concepto reforzado. La puerta, al cerrarse, se convirtió en una pared sólida, continua, sin enmiendas, como si nunca hubiera existido. Informe número 8. Estoy rodeado. Versiones de mí aparecen cada hora ahora, algunas casi idénticas, otras visiblemente diferentes, más viejas,
más jóvenes, más delgadas, más musculosas. Una tenía ojos completamente negros. Otra hablaba con un acento que no reconozco. Un tercero tenía tatuajes que cubrían cada centímetro visible de piel. Todas pequeñas reproducciones de la estatuilla. No son hostiles, no explícitamente, pero cada uno insiste en que solo una versión puede permanecer, que los demás son contaminación, que debe ser corregida. Ninguno está de acuerdo sobre cuál es el original. Encerrado en el laboratorio ahora, atrincherado. Estoy analizando el ruido continuamente. Es la clave. Tiene que serlo. La señal se vuelve más clara, más pronunciada, como si algo del otro lado se estuviera acercando. La estatuilla en mi mesa ahora tiene 6 líneas. Las intersecciones entre ellas han comenzado a formar patrones secundarios, pequeños símbolos pictográficos que parecen flotar sobre la superficie cuando los miro de reojo. Informe número 18. 3 horas y 3 minutos antes del amanecer. Cada vez que el teletransportador se activa, el ruido aumenta. No solo en intensidad, sino en claridad. Como una señal que se está sintonizando. Teoría. El teletransportador no mueve la materia a través del espacio. La mueve a través de posibilidades. Cada uso crea una nueva línea de realidad que se superpone a la anterior. Las anomalías son artefactos de la mezcla de realidades ligeramente divergentes. Las estatuillas son marcadores, anclajes, algo dejado por... ¿qué? ¿Un observador? ¿Un creador? ¿Un depredador? Al poner la estatuilla bajo el microscopio electrónico y aumentar la magnificación al máximo, veo estructuras que no deberían existir. Patrones repetitivos que se asemejan a código, pero en un lenguaje matemático que no reconozco conscientemente y que, sin embargo, me resulta extrañamente familiar. Encontré 17 versiones de mí mismo hoy, reunidos en un círculo perfecto en el parque cerca del laboratorio, cada uno sosteniendo su estatuilla hacia el centro, como en un ritual. Cuando me acerqué, todos giraron la cabeza simultáneamente para mirarme. Ninguno habló, solo esperaron, como si debiera saber qué hacer, como si yo fuera el siguiente en un algoritmo que ellos entendían, pero que yo aún no. El ruido está formando palabras ahora, no en un lenguaje humano, sino en conceptos matemáticos puros. Traduzco lo que puedo. Portal, multiplicación, convergencia, observación, cosecha. La estatuilla en mi mesa ahora tiene 7 líneas horizontales. Cuando la cuento de nuevo, hay 8. Cuando la reviso por tercera vez, 9. Algo está cruzando el ruido. Algo que se alimenta de posibilidades. Algo que ha estado esperando mucho, mucho tiempo. Diario personal. Día 39. 12 horas y 16 minutos. Capturé uno. Finalmente capturé una de las otras versiones de Conrad. Trampa improvisada en el subsuelo del laboratorio. Sabía que estaban usando las áreas abandonadas para moverse. Pasé 3 días observando patrones de movimiento, calculando probabilidades. Las matemáticas aún funcionan, incluso si la realidad no. Este tiene una cicatriz en la muñeca derecha que yo no tengo. Cabello más corto. Ojos. Algo anda mal con sus ojos, como si el color variara un tono con cada parpadeo. ¿Por qué haces esto?, exigí. Él solo repitió: detente, por favor, detente. Misma frase, mismo tono, como un archivo de audio en bucle. Detente, por favor, detente. Incluso cuando apreté su brazo hasta dejarle marcas. Detente, por favor, detente. La estatuilla en su bolsillo, 10 líneas horizontales. La mía tiene 9. 8. Los números cambian cuando no los miro directamente. Diario personal. Día 42. 9 horas y 42 minutos. Él escapó. No escapó. Desapareció. Un momento estaba ahí, atado a la silla, repitiendo su mantra.
Al siguiente, vacío. Solo la estatuilla quedó atrás, pero ahora con 11 líneas. ¿O eran 12? El aire donde estaba tiene una cualidad incorrecta, como una fotografía ligeramente fuera de foco. Cuando acerco mi mano, siento hormigueo. Los medidores de radiación se disparan. No es radiación convencional. Es algo más. Teoría. No hay otros Conrad. Solo versiones temporalmente divergentes del mismo Conrad. Como una onda cuántica que se niega a colapsar en una sola posibilidad. Pero ¿qué versión es real? La pregunta es un error. Todas son reales. Ninguna es real. Diario personal. Día 49. Confrontación inevitable en el laboratorio principal. 3 versiones de mí mismo. No. 4. 5. El número cambia cada vez que intento contarlas. Un Conrad mayor, cabello gris. Otro joven, casi un adolescente. Un tercero con quemaduras cubriendo la mitad de su rostro. La habitación. La habitación se ve exactamente igual, excepto que su imagen ocasionalmente tiembla, como interferencia en una transmisión antigua. Todos sostienen estatuillas idénticas. Todo con diferentes líneas. Necesitaba entender. Necesitaba saber qué significaba. Así que hice lo único que no había hecho hasta ahora. Tomé mi estatuilla e intenté romperla. Usé una sierra de precisión, un láser industrial, impacto directo de un martillo de acero. Sin marcas, sin grietas. Era como si el material fuera inmune a cualquier interacción física común. Pero entonces, sosteniéndola por más tiempo que antes, sentí algo extraño. Estaba caliente, no calentada por el toque de mis manos. Era diferente, interno, como si alguna actividad ocurriera dentro del material negro, generando calor de una manera que la física convencional no podía explicar. Y mientras la sostenía más tiempo, vi algo imposible. La 9ª línea horizontal apareció ante mis ojos. ¿Cuál de nosotros es el original?, pregunté. Risas. Todos rieron simultáneamente. La misma risa, en frecuencias ligeramente diferentes. Original, dijo Conrad quemado. ¿Todavía no entiendes? No hay original. Nunca existió. Cuenta personal. Día 115. El teletransportador. Está llamando solo. No, no solo. Todas las versiones de mí están activando sus propios teletransportadores. En sus propios laboratorios. En sus propias realidades. El ruido. El ruido está en todas partes ahora. Ya no son susurros, sino un grito matemático. Ecuaciones imposibles escritas en el aire mismo. Las estatuillas. A pesar de todo, todas diferentes. Las líneas se mueven cuando se observan. Patrones de forma. Símbolos. Un idioma que reconozco, pero que no debería conocer. Entiendo ahora. No fuimos los primeros en probar esto. Otros vinieron antes. Muchos otros. El ruido es una advertencia. Una advertencia dejada por transmisión interrumpida. Informe personal. Día 116. La estatuilla. La estatuilla es un ancla. Un marcador. Algo dejado para señalar los puntos donde la realidad fue perforada. Cada línea. Un cruce. Cada cruce, una grieta. Cada fisura, una apertura de los ojos. El teletransportador no mueve la materia a través del espacio. Mueve el espacio a través de la percepción. Y algo se está dando cuenta. Todas las versiones, todos los laboratorios, todos los teletransportadores activos simultáneamente. Una cadencia perfecta de realidades superpuestas. Lo último que veo antes del destello. Todas las estatuillas, todas las líneas convergentes, todos los Conrads gritando al unísono. El ruido alcanzó su pico. Pude sentirlo dentro de mí, vibrando a través de los huesos, resonando en los espacios vacíos de mi mente. Era un código, un comando, una llamada. Las estatuillas comenzaron a cambiar. No físicamente,
sino conceptualmente. Cada línea trazó patrones que no eran solo símbolos, sino palabras en un lenguaje que debería entender, pero no comprendía. Y luego, a través del ruido, algo miró hacia atrás. Y a través del ruido, una voz que no era una voz. Finalmente. Registro 62. Sin fecha. El tiempo ya no importa. Los susurros cambiaron. Ya no son solo las voces de los otros Conrads. Hay algo más profundo ahora. Algo que habla de fractales y teoremas imposibles. Una matemática que trasciende la comprensión humana. Cuando cierro los ojos, veo ecuaciones desplegándose en dimensiones que no deberían existir. Cada número es un ojo. Cada variable, una puerta. Las estatuillas nunca fueron marcadores. Son receptores. Registro 71. Analicé el último cuadro del teletransportador antes del colapso cuántico. Algo apareció en la pantalla por 0,47 segundos. Un símbolo. No, no es un símbolo. Una firma. La figura canina de la estatuilla, pero diferente. Más grande, más antigua. Como si nuestra versión fuera solo una sombra proyectada por algo incomprensiblemente más vasto. En los datos corruptos hay coordenadas, no para un lugar en el espacio, sino para un punto en el que la realidad misma se duplica, y en cada pliegue, el mismo símbolo, observando, registro 89, alerta del sistema, integridad temporal comprometida, otros susurros ahora, tantos susurros, no solo los ecos de mis otras versiones, algo más. Voces que no son voces. Pensamientos que no son pensamientos. Siempre estuvieron aquí, ¿no? En los espacios entre los números. En los huecos entre los segundos. Observando. Esperando que alguien abra la puerta correcta. El teletransportador nunca fue mi invención. Era de ellos. Siempre les ha pertenecido. Un proyecto implantado en miles de mentes. En miles de realidades. Con la esperanza de que alguien, interferencia detectada, recalibrando registro 92, paradoja temporal detectada. La estatuilla es diferente. Las líneas ya no son solo horizontales. Se mueven, fluyen como líquido. Forman patrones que mis ojos no pueden seguir. Cada Conrad que encontré, cada versión, todos éramos parte de un experimento más grande. Conejillos de indias en un laboratorio cuyas paredes no podemos ver. Ruido en el sistema. No es ruido. Es una transmisión. Una transmisión que comenzó mucho antes de que la humanidad aprendiera a contar y que continuará mucho después de que el último número sea olvidado. Vienen ahora, a través de todas las puertas, a través de todos los Conrads, a través de todas las realidades. Y finalmente entiendo, pero entender no significa escapar. Miro la estatuilla sobre la mesa. Las líneas continúan moviéndose, cambiando su forma lentamente, como si estuvieran dibujando algo que aún no puedo comprender. No puedo apartar la mirada. Cuanto más observo, más siento que hay algo al otro lado. Mis pensamientos comienzan a fragmentarse. Es como si hubiera ecos de mí mismo en algún lugar distante, susurrando la misma conclusión, repitiendo los mismos errores. En la esquina de la habitación, la sombra de la estatuilla se proyecta de la manera incorrecta. Cuenta personal. Número 465. Nunca fui el primero. Y ahora sé que nunca seré el último. Señal perdida. Redefiniendo los parámetros de realidad, comenzando un nuevo ciclo. Grado del archivero. No hay otros datos recuperables. Archivo sellado por orden superior. Clasificación: cosmológicamente sensible.